Ya se han conocido los datos de la inflación acumulada en nuestro país, una cifra que ha llamado mucho la atención de 9,97%, la más alta en los últimos 16 años, ¿sí? Porque el 2008 hemos tenido una inflación de 11,8%. ¿A qué se debe? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Se esperaban estos resultados? Pero también es importante que todos entendamos, por ejemplo, qué es la inflación, cómo se hace esta medición, estos datos, de dónde surgen. Estamos para ello con el analista económico Gonzalo Chávez, a quien le doy la bienvenida. Don Gonzalo, un placer saludarlo. Iniciemos con esto, por favor, porque hay mucha gente que desconoce de dónde provienen estos resultados o qué es la inflación. Por favor, le expliquemos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a ti y a toda tu audiencia. A ver. Mira, inflación es la subida generalizada de los precios. Es una especie de impuesto que se produce en los ingresos de las personas. Se come el salario de las personas. La inflación la mide el Instituto Nacional de Estadísticas a través del índice de precios al consumidor, que es un índice que reúne un poco más de 400 productos, que ha sido resultado de una encuesta que el gobierno ha hecho en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, en las ciudades de Quillacollo, El Alto, etcétera, y ha creado una canasta familiar. Esta canasta familiar tiene más de 400 productos y es esta canasta familiar que casi diariamente el Instituto Nacional de Estadísticas va a los mercados de Bolivia y pregunta cuál es el precio de esta canasta familiar. Entonces, hay precios que están subiendo mucho y otros que están bajando. Entonces, la inflación es la subida y digamos, promedio de los precios en los mercados. La inflación este año ha estado muy cercana a 10%, muy sospechosamente en 9,97% y no llegó a 10%, que nos permitiría hablar de una inflación de 2 dígitos, pero para todos los fines es una inflación elevada. El gobierno creía que la inflación a inicios del 2024 llegaría a 3,7%, terminó cercana al 10%. Ahora, como este es un índice donde hay vestimenta, transporte, hay los precios de los alimentos, que son muy importantes para las personas más pobres, especialmente porque ellas destinan 70% de los ingresos que reciben a consumir alimentos. Esta inflación en el 2024 fue mayor al 15%, mayor al 15%. Entonces eso significa, una pérdida significativa de los ingresos y pérdida de bienestar, de la población. Entonces estamos con una inflación elevada, sí, de manera muy importante. Ahora, señor Chávez, ¿por qué este fenómeno? ¿Por qué se da esta situación? ¿Se esperaban estas cifras para empezar? Y por otro lado, si hacemos una comparativa de los últimos 16 años, es una de las más elevadas, ¿no? El 2008 con un 11,6% y ahora con casi un 10%. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, mira, la inflación es un fenómeno pues de múltiples causas. Ahora esta inflación mucha gente la rechaza porque va al mercado y ve que los precios han subido de manera significativa, 20, 15% muchas veces. Entonces hay dudas si realmente estamos midiendo bien la inflación. Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflación? Tiene múltiples dimensiones. A ver, tienes tú las causas que son los saltos en la inflación. Esta inflación se debe, por supuesto, en primer lugar a la devaluación que se ha producido en el tipo de cambio en el mercado paralelo. Antes tú comprabas bienes del exterior en 6,96 el dólar, ahora compres 11,5 dólares, 11,5 bolivianos por dólar para comprar un bien del exterior. Entonces, esto es una inflación importada en el sentido de que los precios están más elevados porque nuestro tipo de cambio está más alto, no como dice el gobierno que los productos en el exterior estarían más caros de los principales socios comerciales en China, Perú, Argentina, y que esos precios más elevados llegarían más elevados a Bolivia. Eso no es correcto. Lo que ocurre es que los precios en esos países o no han aumentado o han bajado o han subido muy poquito, pero lo que ha subido significativamente es el costo financiero de traerlos.
Entonces, una de las principales causas de la inflación es el salto que se ha producido en el tipo de cambio. También ha habido, por supuesto, temas relacionados con los bloqueos, también ha habido problemas climatológicos, también ha habido problemas que tengan que ver con los incendios forestales, en fin, esos son saltos en la inflación. Pero estos saltos en la inflación pueden bajar por diferentes razones, pero se mantienen porque también hay otra causa de la inflación que se llama la aceleración o propagación de la inflación, que en Bolivia tiene 3 razones. La primera tiene que ver con lo que son los conflictos distributivos. Los conflictos distributivos hacen que los agentes económicos, las personas, las empresas, los consumidores, al ver que aumentan los costos de sus productos, inmediatamente buscan repasar esos costos a sus precios, y como ese precio es un costo para otra empresa, esta empresa hace exactamente lo mismo y se crea una bola de nieve, precio, costo, que hace que la inflación aumente, se vuelve un conflicto distributivo. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con las expectativas de inflación. Es la parte psicológica de la inflación, donde las personas creen que va a haber inflación porque en el pasado hubo inflación, porque en el futuro prevén que va a haber inflación. Por ejemplo, si la inflación fue 10%, o cerca de 10%, la gente va a comenzar a ver que va a haber un incremento salarial cercano a ese valor y por lo tanto ya debe estar reajustando algunos precios hacia adelante. Pero es un elemento psicológico. Si el gobierno ve hacia atrás y hacia adelante que los precios van a subir y además ve políticas económicas que no funcionan, pues piensa que va a haber más inflación. Es la parte psicológica, son las expectativas de la inflación. Y finalmente está el tema que pocas veces lo tratamos, pero es muy importante, tiene que ver que la inflación es un fenómeno monetario. El gobierno ha estado expandiendo la base monetaria, ha estado emitiendo moneda para financiar un enorme déficit público del Tesoro General del Estado. Déficit público son gastos mayores que los ingresos. Entonces el gobierno el año pasado probablemente ha tenido un déficit público de alrededor de 12%, este año menos 9, 2.2%, hace 11 años tenemos déficit público. ¿Y quién financia con emisión monetaria esto? Es el Banco Central de Bolivia, que le da un crédito al Tesoro General de la Nación, y al hacer esto aumenta los niveles de la expansión monetaria, y como la producción está parada y no hay importaciones, esto hace que los precios suban, esto acelera la inflación. Entonces tú has tenido pequeñas fogatas inflacionarias a lo largo del 2024 vinculados, por ejemplo, al tema del tipo de cambio o a problemas climatológicos, pero estas fogatas se han convertido en un incendio inflacionario en la medida de la expansión monetaria, las expectativas y el conflicto distributivo. Por lo tanto, la inflación no es un fenómeno policíaco, no es un problema que se resuelve simplemente con medidas parches como bajar algunos aranceles o controlar algunos precios. La inflación se ha convertido en un problema de multicausalidad. Y en otra oportunidad lo vamos a convocar para hablar de las posibles soluciones, sugerencias o alternativas también, porque ese es un tema bastante amplio que también hay que abordarlo. Ya conocido el programa, la radiografía de cómo estamos económicamente, también es importante proponer soluciones. Gracias, don Gonzalo, por haber conversado con nosotros. Que tenga un buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias, continuamos con más.